Buenos días para todos. Un agradecimiento especial a los organizadores de este importante evento por habernos invitado a participar. Estamos muy complacidos de estar aquí. Y antes de iniciar con la exposición del tema que me corresponde, queremos invitarlos muy cordialmente a que nos acompañen en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal, que se realizará en el mes de septiembre, los días 10, 11 y 12 del mes de septiembre en la ciudad de Cartagena. Una invitación también a los estudiantes de pregrado para que participen en el concurso de semilleros, que este año tratará de las medidas cautelares innominadas, que es uno de los temas más novedosos del Código General del Proceso, de acuerdo como lo contaré más adelante. Bien, como el tema de esta mesa es el de las reformas no penales, voy a exponerles en los 20 minutos que me corresponden algunas ideas generales sobre el Código General del Proceso de Colombia, que está contenido en la Ley 1564 del año 2012 y que podrá entrar en vigencia a partir de este año 2014 a medida que el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia lo determine, una vez existan las condiciones de infraestructura, se hayan realizado los planes de capacitación y se revise el mapa judicial del país, que son 3 requisitos que consideró la comisión redactora del Código como fundamentales para que pudiera entrar en vigencia. Para tratar el tema en orden y con claridad general, el de las ideas generales del Código, vamos a desarrollar en su orden los siguientes 3 puntos. En primer lugar, voy a contarles algunos antecedentes puntuales del Código, es decir, qué se tuvo en cuenta para la expedición de este Código. En segundo lugar, los propósitos fundamentales que tuvo el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, bajo la presidencia del maestro Jairo Parra Quijano aquí presente, para proponer al gobierno esta idea. Y la última, en el tercer punto, les voy a presentar algunos comentarios que el Instituto considera son indispensables para el éxito de la implementación de este proyecto. Podemos empezar diciendo que el sistema escrito y formalista del Código de Procedimiento Civil del año 70 de Colombia, que fue redactado por Hernando Davis Echandía y Hernando Morales Molina, colapsó. Y colapsó porque los estudios que se hicieron por la Corporación Excelencia para la Justicia, por el Consejo Superior de la Judicatura y también algunos estudios nacionales mostraron que ya no teníamos en Colombia una justicia eficiente, fácil, moderna, rápida ni económica. Miramos en la comisión redactora no solo los datos y estadísticas internas del país, sino también los estudios comparativos como el estudio del Doing Business del Banco Mundial. En la ponencia que hemos presentado están los datos de 2013, pero entre la presentación de esa ponencia y este momento fue publicado el estudio del año 2014, y entonces en esta presentación voy a contarles cuáles fueron los resultados que Colombia obtuvo y algunos otros países en el estudio o en el análisis que corresponde al año 2014. Este estudio del Doing Business o haciendo negocios, ustedes saben, no es un estudio específico de justicia, es un estudio que mide la competitividad del país comparativamente con otros países desde varios puntos de vista, desde 10 aspectos, que son la apertura de empresas, el comercio internacional, el régimen de insolvencia, la obtención de energía, etcétera, y uno de los puntos es el funcionamiento del aparato jurisdiccional, que aparece reflejado en el indicador de cumplimiento judicial de contratos. En este indicador, o mejor, en todos los indicadores, en el ponderado de todos los indicadores, Colombia ocupó el puesto 43 entre 189 países, que son los países comparados en esta edición del 2014. Ustedes ven en la pantalla los 30 primeros considerando todos los indicadores. Específicamente en cada indicador, Colombia obtuvo el resultado que aparece ilustrado. En protección al inversionista tuvimos un puesto muy aceptable en razón a los convenios de estabilidad tributaria que el anterior gobierno puso en práctica, y así sucesivamente. En régimen de insolvencia, permisos de construcción, obtención de crédito, fuimos obteniendo algunos puestos o algunos lugares que no vale la pena profundizar aquí. Vale la pena mencionar el último, que es el cumplimiento judicial de contratos,
donde Colombia en el año 2014 tuvo el puesto 155 entre 189 países, comparación que empieza a justificar la tarea que emprendió el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, porque es evidente que estudios como este reflejan que había una tarea para hacer, había algo que mejorar, y eso es lo que buscó el instituto al proponerle al gobierno la reforma del sistema de justicia. ¿Cómo se calcula este indicador? Este indicador se calcula en el estudio del Doing Business, simulando un caso tipo o modelo en cada uno de los países y comparando tres aspectos cardinales. El primero son los días que se demora cada país en resolver ese caso tipo, que es una discusión sobre una compraventa de mercancías en la ciudad más populosa de cada país por una cuantía equivalente al 200% del ingreso per cápita de cada país. Entonces se compara cuántos días se demora cada país en resolver esa controversia. En segundo lugar, cuál es el número de trámites vistos como etapas del proceso, y el último indicador es cuál es el costo de la demanda en relación con el valor de las pretensiones. En estos tres aspectos, pues se refleja que Colombia tenía también algo que mejorar, porque el número de procedimientos, si bien era de 34, ahí no nos iba tan mal, en la duración se excedía el doble de la media de Latinoamérica, e incluso llegábamos a 10 veces más de los primeros países en la estadística completa. Y al aumentar el número de días, al tener un término de duración excesivo de los procesos, pues simultáneamente se incrementa el costo en relación con las pretensiones, porque obviamente a mayor duración del proceso, mayor costo en el trámite, tanto para el Estado como para las partes del proceso. Si se mira únicamente la duración de los procesos, es decir, el indicador de duración, se encuentra que en Colombia le iba aún más mal. Tuvimos en el año 2014 el puesto 178 entre 189 países. Para intentar solucionar esta situación, reflejada no solo por las estadísticas internas, sino por estudios como el que les acabo de mostrar, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal emprendió en el año 2004 la tarea de redactar un nuevo Código General del Proceso. Inicialmente, este código era un código que comprendía, además de los asuntos civiles, los asuntos laborales y los asuntos administrativos. Sin embargo, finalmente, a pesar de los esfuerzos del instituto, no fue posible alcanzar ese plausible propósito, y el Código General del Proceso quedó limitado a los asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia, y por remisión de normas sí resulta aplicable a los temas procesales que específicamente no aparecen regulados en los otros códigos, y también resulta aplicable a las actuaciones de las autoridades administrativas y de los particulares cuando ejercen funciones jurisdiccionales, y reitero, esos aspectos procesales no aparecen regulados específicamente en una norma particular. Por esa razón, por esa remisión de normas, fue que se conservó, a pesar de haberse quitado a último momento el tema laboral y el administrativo, el nombre o la designación de Código General del Proceso. Este es un momento histórico para Colombia. Cuando uno mira hacia atrás, encuentra que Colombia tiene más o menos 40 años una renovación procesal. De hecho, el código que estamos reemplazando, el del año 70, pues se dictó ya o se expidió hace más de 40 años. La pregunta que se viene haciendo el país es ¿cuántos años durará este nuevo código? Y la respuesta que al rompe resulta es que seguramente será un código de transición, porque las cosas cambian mucho más rápidamente actualmente, y en pocos años seguramente ya será necesario pensar en un código que responda nuevamente a las necesidades del presente de ese momento, es decir, del futuro actual. El proceso de formación del código que se adelantó en Colombia fue un proceso de muchos años. Empezó este trabajo en el año 2004, cuando se integró por el Instituto de Derecho Procesal una comisión en la cual participaron prácticamente todos los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, más o menos 150 miembros en todo el país, repartidos en subcomisiones
que se encargaron de temas específicos, por ejemplo, de la actuación procesal, de la demanda, de los recursos, de las medidas cautelares, y hubo o existió una comisión general de más o menos 15 miembros que fue recibiendo esos trabajos parciales e integrándolos de manera armónica en un ordenamiento sistematizado. El proyecto, después de 7 años, fue entregado en diciembre del 2010 al Gobierno Nacional, que lo radicó en el Congreso de la República a principios del 2011. El proceso legislativo duró 16 meses y en julio del 2012 este proyecto se convirtió en una ley de la República. Tiene un periodo de vacancia el código de 18 meses, reitero, puede entrar en vigencia a partir del enero de este año, pero aún no ha sido puesto en vigencia porque apenas el Consejo Superior de la Judicatura está terminando de adoptar las medidas que mencioné al principio y que la Comisión, reitero, consideró fundamentales para el éxito del proceso oral en la Administración de Justicia. De esta transparencia vale la pena resaltar que esta es tal vez la ley más democrática que se haya dictado en Colombia en toda su historia, porque fue un proceso legislativo totalmente socializado. El código se llevó a todas las universidades, a los colegios de jueces, a las oficinas de abogados, a todas las personas que directa o indirectamente tenían relación con la Administración de Justicia para que hicieran sus comentarios, sus observaciones, presentaran sus sugerencias, todas las cuales fueron tenidas en cuenta por la comisión redactora para la redacción final del texto definitivo. Por eso uno puede afirmar con seguridad que el Código General del Proceso es una comunidad de esfuerzos de la sociedad jurídica colombiana, en la cual además del Instituto de Derecho Procesal participó el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, incluso el Poder Judicial presentó importantes sugerencias que fueron consideradas en este Código General del Proceso. ¿Cuáles fueron los propósitos del código? Los propósitos pues fueron los derroteros, los nortes, los orientadores que se fijó la comisión desde un principio, primero para alcanzar unas metas y segundo para poder superar las discusiones que, como es apenas natural, se presentaron al interior de la comisión y que se fueron resolviendo democráticamente, es decir, mediante votación por mayorías. Entre esos propósitos vale la pena especificar los siguientes. El primero, la armonización de la legislación procesal colombiana con la nueva constitución política que tenemos desde el año 1991 y que manda o protege de manera primordial fundamentales y toma partido o busca la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. El Código General del Proceso es una apuesta para que los procesos vuelvan a cumplir el fin o el propósito para el cual fueron inventados, que es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. En esa dirección y siguiendo estos preceptos constitucionales, el proceso del Código General es un método de conocimiento de la verdad, es una comunidad solidaria de esfuerzos para buscar la verdad dentro del proceso, verdad que se considera indispensable para la administración de justicia. Por esa razón, el juez del Código General del Proceso es un juez con unas grandes facultades en materia de prueba de oficio y en materia de distribución de la carga de la prueba. El juez va a poder exigir la prueba a quien le quede más fácil aportarla en desarrollo de lo que todos conocemos como la teoría de la carga dinámica de la prueba. El segundo propósito del código es la eficacia. Decía yo hace un momento, la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. En esta dirección podemos poner algunos ejemplos prácticos. El primero es un proceso dúctil o flexible, es decir, un proceso que se puede acomodar a las exigencias del caso. A manera de ejemplo, cuando se inicia un proceso ejecutivo y por razones formales, mediante un recurso de reposición, se consigue la revocatoria del mandamiento de pago, el demandante o acreedor puede presentar la demanda declarativa en esa misma cuerda procesal y pedir que se mantengan las medidas cautelares del Ejecutivo bajo la figura de la medida cautelar innominada y de esa manera evitar que el proceso inicial termine y más bien se transforme en un proceso declarativo. En esa misma dirección hay una presunción de acierto
de las sentencias de primera instancia. Como lo decía el doctor Joan Picó, cambiamos el sistema anterior donde la apelación se tramitaba en el efecto suspensivo por una apelación que se tramita en el efecto no suspensivo, de tal manera que la sentencia de primera instancia se presume acertada y se puede ejecutar. Debo aclarar, no obstante, que el Código establece que el demandado, es decir, el que ha sido derrotado y es condenado, puede suspender o paralizar la ejecución de la sentencia de primera instancia mientras se tramita la apelación, prestando una caución que garantice el derecho reconocido en la sentencia de primera instancia al demandante. Tenemos también un nuevo sistema de medidas cautelares. Antes teníamos un sistema de medidas cautelares típico, donde el juez solo podía decretar las medidas cautelares previstas por el legislador, y a partir de este código tenemos un sistema de medidas cautelares mixto, donde el juez, además de esas medidas cautelares, en cada caso particular podrá decretar la que mejor requiera el caso, debiendo revisar el juez lo que antes hacía el legislador, es decir, los elementos tradicionales de la medida cautelar, que es el humo de buen derecho y el periculum in mora. Hay otros ejemplos que ustedes ven ahí en la pantalla, como por ejemplo la ampliación de los fines de la casación. La casación nuestra del año 70 era la casación tradicional como garantía de legalidad de los fallos, y ahora también va a ser una casación que proteja los derechos fundamentales y que garantice también la aplicación de los tratados internacionales en Colombia. El siguiente propósito fue dar el paso a la oralidad, y el paso a la oralidad lo dimos siguiendo la estructura que en el mundo entero se aplica hoy para los procesos orales o por las audiencias, es decir, una estructura conformada por tres grandes etapas. En primero, una etapa de demanda y contestación, una audiencia inicial en donde se intenta la conciliación, se practican interrogatorios exhaustivos, se fijan los hechos y se decretan pruebas, y una etapa final en donde se practican pruebas, se escuchan los alegatos de conclusión y se dicta la sentencia. El siguiente propósito del código fue el acceso y la desformalización, un proceso donde sea más fácil entrar y donde sea más fácil actuar. Con ese propósito se disminuyeron considerablemente los formalismos previstos en el código. Por ejemplo, el código trae una amplísima presunción de autenticidad de todo tipo de documentos, dejando a salvo a la parte contraria la posibilidad de tacharlos de falso o desconocerlos con el fin de garantizar su derecho de contradicción. El siguiente punto es la oportunidad, que fue una de las ideas fundamentales de la comisión. Justicia tardía no es verdadera justicia, y por esa razón se colocó un término máximo de duración del proceso de 1 año, prorrogable por cuestiones extraordinarias hasta 6 meses más, es decir, que el término máximo de duración del proceso será cuando mucho 18 meses, momento a partir del cual el juez de conocimiento perderá competencia para seguir conociendo de ese proceso en particular. Además, se pusieron en práctica unas medidas muy estrictas de desistimiento, si quieren podemos llamarlas de perención, con el propósito de que los procesos abandonados, los que han dejado de ser proceso porque ya no son una secuencia coordinada de actos procesales, puedan terminarse con el fin de descongestionar el aparato jurisdiccional. Una de esas normas entró en vigencia ya hace 1 año, y recientemente se pudieron terminar 400.000 procesos que estaban inactivos en los anaqueles de los juzgados, logrando el propósito que acabo de mencionar. La integración y sistematización de las normas procesales fue otro de los propósitos. El código del año 70 había sido ya modificado muchas veces y era necesario hacer un nuevo ordenamiento que desde el primero hasta el último artículo estuviera pensado en lo mismo, porque estaba ya agotado el método de las reformas parciales. Otro de los propósitos fue la unificación con los sistemas procesales modernos que miran hacia la oralidad, y unificación interna porque se redujo considerablemente el número de procesos declarativos a uno solo. Antes teníamos los tradicionales ordinarios, abreviados, verbales, ahora tendremos un solo proceso, y el proceso ejecutivo, con excepciones, se tramitará igual que el declarativo, es decir, con la misma estructura que acabo de mencionar, unificación que facilitará no solo la aplicación práctica de las normas, sino incluso el estudio de las normas procesales. También debo mencionar, y ya para terminar,
algunos propósitos como la modernización y la innovación. En la innovación, tal vez el ejemplo más paradigmático del Código General del Proceso fue el proceso monitorio. Lo tomamos en términos generales de la legislación europea, del reglamento de la Comunidad Económica Europea. Incluimos en el código un proceso monitorio puro, es decir, sin documentos, limitado en la cuantía, siguiendo en esto la recomendación de la doctrina española, que dice que lo mejor es empezar con una cuantía menor y una vez que la sociedad o la comunidad jurídica colombiana haya adquirido, se haya acostumbrado a este proceso, liberar la cuantía, que es lo mismo que hicieron Francia, Italia y España recientemente. Pero en el monitorio hay una importante novedad en Colombia, que si el demandado se opone exponiendo razones, el proceso se convierte automáticamente en un proceso declarativo, es decir, no termina ahí el monitorio, sino que el juez citará a la audiencia del declarativo para en una sentencia resolver de una vez de manera conclusiva la diferencia que hay entre el acreedor y deudor, que son partes en ese proceso. Otra de las apuestas del código fue la desjudicialización. La desjudicialización con el fin de que los jueces que deben hacer las audiencias tengan más tiempo para estar en ellas. Se partió de la base de que en la oralidad el juez necesita más tiempo y por lo tanto había que quitarle algunas actuaciones para las cuales su importante intervención no es necesaria. Por ejemplo, se dispone que las partes tendrán que conseguir y presentar directamente las pruebas siempre que les sea posible. No podrán usar al juez como mensajero pidiéndole que oficie o que les ayude a conseguir aquellas pruebas que ellas pueden conseguir directamente. Claro está, queda a salvo la posibilidad de que si una persona o una parte hace el esfuerzo de conseguir una prueba y no lo logra, el juez le ayude con su poder de ejecución para conseguir esa prueba que resulte indispensable para el éxito de sus pretensiones. El código en muchas normas busca la transparencia en la actuación procesal. Transparencia que se logra exigiendo la presencia de todos los sujetos en la audiencia, en un escenario de diálogo, de concertación, en un escenario de día claro, no en un escenario oscuro como tenemos hoy en día, que son los procesos escritos donde no nos vemos la cara y por lo tanto se favorecen esos comportamientos que muchas veces, como decía Ángel Osorio, se pueden calificar de chicaneros o contrario a la ética y a la lealtad procesal que se busca fortalecer en este proceso oral o por audiencias del nuevo Código General del Proceso. Y finalmente, el último propósito es la economía, que el proceso cueste menos en muchos aspectos y costará menos, pues al desaparecer muchos formalismos costará menos, al desaparecer la póliza que tradicionalmente se exigía en los procesos ejecutivos para practicar embargos previos también costará menos, desaparece la consulta como grado de jurisdicción en el Código General del Proceso y los embargos de dineros que antes en Colombia se hacían en depósitos judiciales que producían réditos a favor del aparato jurisdiccional, ahora producirán réditos estos depósitos judiciales